Estructura y composición de la Tierra. Los métodos de estudio. La Tierra es un cuerpo celeste con forma de esfera achatada por los polos con un radio medio de 6.400 kilómetros. Estudiar los materiales que constituyen el interior de la Tierra es difícil, debido a la imposibilidad con la que nos encontramos para acceder a las zonas más internas de la Tierra. No obstante, se ha logrado obtener datos de las características de las rocas que se encuentran a mayores profundidades. Este conocimiento del interior de la Tierra procede del uso de dos clases de métodos de estudio: los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos, los datos se obtienen mediante el acceso a los materiales procedentes del interior terrestre y la observación directa de estos, mientras que en los métodos indirectos, los datos se obtienen mediante técnicas que permiten deducir las características del interior terrestre. Empezaremos por los métodos de estudio directo. Sondajes o perforaciones. Un sondeo implica hacer un agujero en la Tierra con grandes perforadoras. El sondeo más profundo del mundo se encuentra hoy en día en Rusia, en la península de Kola. Esta investigación se inició en 1970 y finalizó en 1992 con unos 13 kilómetros de profundidad. Este largo periodo de tiempo fue debido a los principales problemas técnicos con los que se enfrentó la perforadora al trabajar a tanta profundidad, ya que su peso y el rozamiento que se producía con las paredes les obligaba a utilizar motores gigantescos, a lo que se le sumaba la dificultad para la toma de muestras. Además, las elevadas presiones y las altas temperaturas hacían inútiles los instrumentos electrónicos. El proyecto también finalizó debido a problemas económicos. En el superpozo de Kola se extrajeron muestras de roca con las que obtuvieron información sobre los materiales que se encuentran en esta capa tan superficial. Las explotaciones mineras. Las minas también permiten adentrarnos en el interior terrestre, permitiendo el análisis de su interior. Por lo general, llegan a pocos cientos de metros, aunque existen algunas excepciones, donde se han realizado minas muy profundas, como por ejemplo en el Pozo de Oro de Sudáfrica. En estas minas se puede estudiar las rocas hasta una profundidad de unos 2.500 kilómetros. Los primeros indicios de que se producían cambios térmicos con la profundidad empezaron a conocerse precisamente por las explotaciones mineras. El estudio de la lava o la observación de materiales volcánicos. La lava proporciona datos sobre la composición química de los materiales interiores de la Tierra a profundidades moderadas, unas decenas de kilómetros. El análisis de la lava expulsada por los volcanes permite conocer la composición de las rocas a varios kilómetros de profundidad, ya que durante su ascenso las rocas de zonas profundas de hasta unos 100 kilómetros de profundidad pueden quedar incluidas en el magma sin fundir. Un ejemplo son los diamantes extraídos de la kimberlita. Estudio de las cordilleras erosionadas. La erosión deja al descubierto rocas que se formaron a más profundidad. Un ejemplo, el Gran Cañón, una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado, en el norte de Arizona, Estados Unidos. Es muy profunda, en algunos sitios supera el 1,5 km de profundidad. Estos lugares nos permiten imaginar cómo es el interior de la corteza. Más accesible para nosotros son los taludes de una carretera, en la que también podemos hacer estos símiles. Estas zonas no solo aportan información sobre el interior de la corteza de la Tierra, también pueden proporcionar información sobre la historia de la Tierra. Todos estos métodos de estudio son bastante superficiales, sobre todo si se compara con la profundidad total de la Tierra, de más de 6.000 kilómetros de profundidad. Sin embargo, a partir de estos métodos se ha podido extraer las siguientes conclusiones. Las rocas mantienen su estructura y composición hasta las profundidades en las que se han hecho observaciones. El gradiente geotérmico en la parte superficial es aproximadamente de 30 grados por cada kilómetro.
que profundicemos en el interior del planeta y que las rocas de estas zonas son en su mayoría silicatos. Métodos indirectos. Estos métodos no implican contacto con el interior profundo, solo proporcionan datos que, una vez interpretados, permiten sugerir hipótesis sobre la composición y la estructura interna de la Tierra. El más importante es el método sísmico. Como ya hemos dicho, entre los métodos indirectos destaca el método sísmico, ya que a partir de este se ha avanzado mucho sobre el conocimiento de la estructura interna. El método sísmico se basa en el estudio de los seísmos naturales o artificiales y en la propagación de las ondas sísmicas en el interior de la Tierra. Un seísmo o terremoto tiene lugar cuando en un determinado punto de la Tierra las rocas se encuentran a una tensión que sobrepasa sus límites, no resisten más y, como consecuencia, se produce la liberación brusca de energía acumulada en ese punto, en forma de onda. El punto del interior de la Tierra donde ha tenido lugar la liberación de energía se llama hipocentro o foco, y el punto de la superficie en la vertical del hipocentro es su epicentro. Como hemos dicho, durante un seísmo, en el interior de la Tierra se propaga energía en forma de onda y se diferencian dos tipos. Por un lado, las ondas P u ondas primarias. Son las primeras ondas en llegar a la superficie. Son ondas longitudinales, es decir, vibran las partículas de terreno en la dirección de la onda. Por otro lado, las ondas S o secundarias son más lentas que las ondas primarias y solo se transmiten en medios sólidos. Son ondas transversales, por lo tanto, provocan que las partículas de terreno se muevan de forma perpendicular a la onda. Cuando las ondas primarias y secundarias llegan a la superficie, se transforman en ondas superficiales, ondas que no aportan información sobre el interior terrestre, y también diferenciamos dos tipos. Las ondas Rayleigh, que provocan una vibración de las partículas de forma elíptica, similar al movimiento de las ondas del mar, y las ondas Love, que provocan que las partículas de la superficie se muevan de un lado hacia el otro. Estas ondas superficiales son las más destructivas. Las ondas sísmicas liberadas en un terremoto son captadas por los sismógrafos y el gráfico de la onda se denomina sismograma. Como se observa en el sismograma, las primeras ondas en llegar son las ondas P, seguidas de las ondas S y las ondas superficiales. La red de sismógrafos ha permitido conocer los lugares de la superficie donde se originan los seísmos y el tiempo que tardan en llegar a la superficie. También ha permitido deducir los límites entre los distintos materiales del interior de la Tierra, debido a los cambios de velocidad que las ondas experimentan, pues la velocidad de las ondas dependerá de las características de los materiales por los que viajan, por lo que no viajarán a la misma velocidad a través del granito que a través del basalto. Del mismo modo, la velocidad variará dependiendo de si el material encontrado es frío o caliente. Asimismo, al cambiar de material por la que circula la onda, además de experimentar cambios en su velocidad de propagación, también puede experimentar cambios en su dirección de propagación. Como consecuencia de este fenómeno, en la superficie terrestre encontramos zonas en las que los sismógrafos no detectan las ondas sísmicas P ni S, básicamente porque su trayectoria se ha desviado tanto que llegan a puntos de la superficie más separados. Estas zonas en las que no se detectan las ondas se denominan zonas de sombra. Del estudio de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el interior terrestre se dedujeron varias discontinuidades, las cuales delimitan diferentes zonas del interior terrestre. Estas discontinuidades se clasifican en primer orden o segundo orden, dependiendo del cambio de velocidad que experimenta la onda. En las discontinuidades de primer orden, la onda experimenta una variación de velocidad de gran magnitud, indicando un cambio muy importante en la naturaleza de los materiales que se encuentran en esa zona. Se han detectado dos tipos de discontinuidades.
La discontinuidad de Morovisic se localiza entre los 40 y 60 kilómetros de profundidad en los continentes y entre los 5 y 10 kilómetros de profundidad en los océanos, y en este caso tanto las ondas P como las ondas S experimentan un gran aumento de velocidad. La discontinuidad de Gutenberg se localiza en los 2.900 kilómetros de profundidad. En este caso, la velocidad de las ondas P cae drásticamente, mientras que las de las ondas S se detiene, dejan de viajar. En las discontinuidades de segundo orden, la onda experimenta una menor variación de velocidad que las ondas de primer orden. También se han determinado dos discontinuidades de este tipo. La discontinuidad de Repeti, que se localiza a unos 800 kilómetros de profundidad, se produce una ligera disminución de la velocidad de las ondas P y S, y la discontinuidad de Lehmann, que se localiza a unos 5.100 kilómetros de profundidad, y se produce un aumento de velocidad de las ondas P. De aquí se llega a la siguiente conclusión, de que podemos dividir la estructura interna de la Tierra en 5 capas diferentes y que entre los 2.900 kilómetros y los 5.100 kilómetros encontramos toda una capa líquida.